Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta clase ya mitad de semana. Y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando sobre los sustantivos. Ya vimos significado, características, tipos de sustantivos y hoy vamos a ver eh, el género y el número de los sustantivos. Cuando vimos el cuadro ese general sobre los sustantivos, les hablé sobre las características, sobre los tipos, y dentro de los tipos también venía marcado lo que era eh, cómo podemos clasificarlos usando artículos, etcétera, etcétera, que nos ayude a señalar si se trata de un masculino o un femenino. Entonces, los sustantivos se combinan con artículos y con otros determinantes. Por ejemplo, el, su, algún, un, que nos ayudará, se llaman determinantes porque, valga la redundancia de la palabra, determinarán a qué se refiere, si es un objeto, si son muchos, si es un él, si es una ella, si está para darle una ubicación. Esos son los determinantes. Entonces es él, su, algún y un. Esos serían los determinantes. Entonces, los sustantivos, pues ya sabemos que son palabras que varían y tienen género y número. ¿Por qué varían? Porque dependiendo de si son femenino o masculino, se va añadiendo diferentes determinantes y así podemos saber qué es. Por ejemplo, si yo digo gato, sabemos que es un masculino y entonces llevará un determinante el gato. Pero si yo digo gata, estamos entendiendo que se trata de una hembra y que será una femenina y su determinante será la. Pero si yo digo gatos, entonces estamos hablando de que es un masculino en plural y su determinante será los gatos. Si yo digo gatas, sabemos que son hembras y que sus determinantes las y entonces podemos ahí ir distinguiendo, ¿no? Entonces, el género y el número nos va a ayudar a definir la cantidad y si se trata de masculino, femenino, hembra o macho, según sea su especie. Y también hay otros géneros que se llama ambiguo y epíceno, perdón. Y el epíceno se refiere también a una clasificación que les voy a dar la descripción de cada uno de estos componentes, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? Entonces, todos lo sabemos, que tenemos dos géneros, masculino y femenino. Y esto no tiene que ver, muchachos, con la cuestión biológica. No existe el término intermedio, ni el sexo fluido, nada de esos, la sexualidad intermedia, nada de esos conceptos que están ahorita en el aire tienen que ver con lo que yo estoy hablando, ¿ok? El género es un rasgo gramatical, lo vamos a ver desde el punto de vista gramatical. Es un rasgo gramatical que nos permite clasificar a los sustantivos. Zapato, masculino; puerta, femenino. No significa que sea propio de una mujer o propio de un hombre. A eso es a lo que me refiero, a que no tiene una connotación biológica, tiene una connotación gramatical. ¿Ok? Así que todo lo que por ahí pueda venir, que profe, no, debe de ser los zapetes y los zapates y las puertes. Chicos, eso no funciona aquí, ¿ok? Estamos hablando de gramática, no de otras cuestiones, para que no se me vayan ahí a querer molestar. Ok, entonces no se identifica, el género gramatical no se identifica con el sexo, que es un rasgo biológico de los seres vivos. El género masculino, ojo, género, ¿ok? No estamos hablando de sexo masculino, estamos hablando de género gramatical masculino, se combina con las diferentes formas masculinas de los determinantes y los adjetivos. Es decir, hay palabras que pueden ser utilizadas con él, o con ella, o con los, o con las, y entonces nos va a permitir determinar cuál es su estructura. Entonces, estas formas, vuelvo a repetirlo, masculinas, se utilizan para ayudarnos a hacer estas combinaciones apropiadamente. Entonces, aquí en mi pizarrón tengo algo que se llama, ay, no me deja ver la luz. Bueno, lo leo. Se llaman morfemas flexivos, ¿ok? Morfemas, que son las formas de las palabras, ¿ok? Y si dice flexivo, significa que pueden
tener algún cambio. Entonces, estos morfemas flexivos, son las terminaciones de las palabras que podemos modificar para indicar si se trata de un masculino, un género gramatical masculino o un género gramatical femenino. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro del masculino vamos a empezar y tenemos 3 tipos de morfemas flexivos para el género masculino. Tenemos el primer morfema, es decir, la primera letra que se puede modificar, que es la O. Cuando tenemos una palabra que termina en O, entonces estamos deduciendo que el género gramatical será el masculino. Cuando tenemos una palabra que termina en estamos entonces determinando que se trata de una palabra con género gramatical masculino. Y cuando una palabra termina en una consonante, por ejemplo, como en el caso de señor, que termina en la consonante R, vamos a determinar que se trata de un masculino. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay palabras que no sabemos cómo ponerle si es, híjole, es el sol o la calor o el calor, la azúcar o el azúcar. Bueno, pues hoy vamos a resolver eso. Entonces, vamos con el ya legendario pleito, la calor o el calor. Si estamos ahorita aprendiendo que la consonante R al final de una palabra nos indica que es un masculino, entonces ¿ustedes qué piensan que es? ¿La calor o el calor? El calor, ¿ok? Esa es la palabra, es la forma correcta de enunciarlo, el calor. Y entonces en el caso de azúcar, ¿cuál será su terminación correcta? No es la azúcar, es el azúcar, ¿ok? Así que hay que anotarlo por ahí y comenzar a utilizarlos con propiedad. A veces son pequeños detalles que nosotros no notamos, pero sí marcan la diferencia. Yo, un tip que utilizo para identificar si una palabra está bien escrita o si está bien pronunciada o no, es cuando la pronuncio y la noto como que no cuadra, como que no encaja, como que no me es cómoda, entonces digo, esa palabra no la estoy pronunciando bien. O si cuando escribo una palabra veo que se ve rara, como que no me cuadra, entonces digo, esa palabra está mal escrita, voy a buscar cómo se debe de escribir. Entonces, recuerden que tenemos algo que se llama memoria y en la memoria tenemos registros de palabras que a lo mejor nosotros no usamos, pero en algún momento las usamos y entonces viene esa memoria en momentos donde necesitamos utilizarla y así podemos saber qué palabra está bien escrita y qué no. Entonces, no es la calor ni la azúcar, es el calor y el azúcar. Ok, muy bien. Entonces, el género masculino pues tiene un valor muy amplio. Por ejemplo, cuando tenemos una palabra como los madrileños, se refiere al conjunto de hombres y mujeres de Madrid. Y si decimos las madrileñas, se refiere solo a las mujeres de Madrid. Entonces, esta es la razón por la cual no hace falta decir ciudadanos y ciudadanas para referirse al conjunto de habitantes de un país. Hay palabras que son muy generales, como por ejemplo personas, no son los personas, si son puros hombres, son las personas y se refiere al conjunto de individuos, hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, en un lugar. Si decimos los madrileños, por ejemplo, los mexicanos, si decimos mexicanos y mexicanas, es innecesario porque gramaticalmente el uso del género masculino gramatical tiene un valor extensivo, entonces no es necesario que digamos, por ejemplo, como decir los humanos, los seres humanos, estamos hablando de toda la humanidad, incluyéndonos mujeres, niños, hombres, etcétera, etcétera. Y si no podíamos decir las seras humanas porque es totalmente incorrecto. Entonces hay que abrir un poquito ahí nuestro criterio para no caer en el juego ahorita que está de todo esto de los géneros, es incorrecto. Por eso es que no pueden ser todes, en lugar de todos y todas, todes es incorrecto, ¿ok? Entonces, el género femenino tiene otra combinación y esta se combina con las formas femeninas de los determinantes y los adjetivos. Así como vimos ahorita los morfemas flexivos de los masculinos, tenemos los morfemas flexivos de los femeninos y entonces serán los siguientes. Tenemos para los femeninos las palabras que terminan en A, como niña, es un género gramatical femenino.
las palabras que terminan en isa, como sacerdotisa, que aquí está en el ejemplo que si no se alcanza a ver, es un femenino. Las palabras que terminan en tris, emperatriz, directriz, son morfemas, perdón, son palabras con género gramatical femenino. Las palabras que terminan en ina, como gallina, es un morfema femenino. Y las palabras que terminan en esa, condesa, abadesa, alcaldesa, todas esas palabras tienen esa estructura, ¿ok? Entonces terminarán y serán catalogadas como femenino. Bien, entonces hay otras formas de marcar el género masculino y femenino, y entonces puede ser utilizando el artículo el para masculino y la para femenino, como el estudiante, la estudiante. La palabra no cambia, solo el artículo nos va a indicar si se trata de un hombre o una mujer al que se está haciendo referencia, ¿ok? También se pueden utilizar palabras diferentes como hombre, mujer, también, y también añadiendo macho o hembra al sustantivo. El sustantivo es la palabra, como por ejemplo el colibrí macho o el colibrí hembra. No existe el pingüino ni la pingüina, es el pingüino macho y el pingüino hembra. ¿Okay? En los animales así va, como la jirafa. Jirafa, ni modo que sea el jirafo, es imposible. Entonces es la jirafa hembra, la jirafa macho. Igual elefantes, el elefante macho, el elefante hembra, aunque algunos dicen elefanta, pero no es totalmente correcto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, avestruz, la avestruz, pero también hay machos, entonces sería el avestruz o el avestruz macho. Entonces, les explico, hay diferentes formas de poder marcar el género masculino y femenino, ¿ok? Y bueno, pues respecto a los sustantivos femeninos, pues empieza por la vocal A y entonces sería acompañados, cuando inician con la A o con la iniciación HA, van acompañados en singular por el artículo el a la rota, no es la a la rota, es el a la rota, el hacha, ¿ok? No es la hacha, es el hacha. En plural se acompaña del artículo en femenino. Ahora sí, las alas, las hachas, ¿sale? Ahí es una cuestión de consonancia y también de la forma en la que se escucha hacia nuestro oído. Muy bien, también hay otros géneros que yo les comenté ayer, que es el epíceno y los ambiguos, entonces lo quiero describir. El género epíceno es la forma, son las palabras que su forma es única y pueden ser masculinos, nada más, ¿ok? Es lo único. Entonces, como la palabra personaje, vástago, tiburón, lince, no existe la tiburón o la tiburona o la vástaga o la personaja, no existe eso, sino que son palabras que tendrán el género gramatical masculino y así se van a quedar. O pueden ser totalmente femeninos, como persona, que no es el persona, sino la persona, pero se refiere a todos, no nada más a una mujer. Víctima, no es el víctimo, no existe eso, muchachos, es la víctima y se refiere a cualquiera de los dos, si es un hombre o una mujer. Hormiga y el animal que es perdiz. Entonces, a eso se refiere el epíceno, a las palabras que pueden denotar, masculino o femenino sin ningún problema. Y entonces tenemos las palabras ambiguas que se refiere su uso en uno u otro género y sin que esto implique cambios en su significado. Por ejemplo, el o la armazón, el o la dracma, el o la mar. Por ejemplo, el mar, la mar. No hay ningún problema ahí, el o la vodka, etcétera, etcétera. Entonces, estos sustantivos ambiguos solamente se designan para seres animados, es decir, los que tienen una vida. Y entonces, estos géneros ambiguos pues se refieren precisamente a que no hay ninguna modificación en la misma palabra y solo cambian los artículos que se utilizan para designar o nombrar su género gramatical. En los epícenos
sí hay una modificación, ¿ok? Y eso es lo que, las diferencias básicamente en cuanto al género. Muy bien, quise hacer este video largo para no cortar. Acuérdense, en el español, en esta clase precisamente trato de no cortar un video para que ustedes puedan tener toda la información completa, ¿ok? Así que discúlpenme si me fui de larguito. Sale pues, entonces vámonos al siguiente video para hablar del número, el número en los sustantivos, que es un poquito más corto. Ahorita nos vemos.